Continuamos con el avance del módulo Cosmovisión y Realidad Nacional. En esta oportunidad vamos a ver los elementos básicos de la cosmovisión. Y como elementos básicos tenemos, según la palabra del filósofo Wilhelm Dilthey, la cosmovisión integra tres componentes muy importantes, los cuales son las imágenes del mundo, las valoraciones de la vida y las orientaciones de la voluntad. ¿Pero qué es cada uno de ellos? Las imágenes del mundo se refieren a que son construidas por la colectividad y esta hace alusión a las nociones comunes y el comportamiento sentimental respecto de qué es y cómo la colectividad debe relacionarse con la naturaleza, con las cosas, con las personas, con los individuos o con las deidades. Se trata entonces de una imagen aprendida afectivamente y que da sentido a los ideales. Por otra parte, tenemos la valoración de la vida, que se refiere a las creencias en principios que dan sentido de ubicación a los diferentes actores culturales, definiendo sus intenciones, definiendo también sus anhelos, las tendencias y las pautas de estimación, aquellas pautas también de agrado o de desagrado, de valoración o, por el contrario, de desaprobación de las conductas propias o de las conductas ajenas. Y en una tercera instancia tenemos las orientaciones de la voluntad, que connotan las tendencias y normas que forman, que restringen, que proyectan la vida psíquica de los grupos en tanto que son asimiladas por el individuo. Se trata entonces de manifestaciones de satisfacción que pueden ser sancionadas o pueden ser validadas socialmente y que autorizan al sujeto a proyectar su vida psíquica, efectuando acciones o emitiendo juicios de valor sobre otros individuos. Y respecto a los tipos de cosmovisiones, existen tantas cosmovisiones como ideologías en el mundo. Sin embargo, todas estas cosmovisiones responden a grandes tipos básicos según el enfoque o la perspectiva que se les pueda dar. De acuerdo también a Wilhelm Dilthey, él dice que existen tres grandes tipos de cosmovisiones a partir de los cuales se generan todas las demás cosmovisiones. Y estas son el naturalismo, el idealismo de la libertad o idealismo subjetivo y el idealismo objetivo. Y vamos a pasar a mencionar cada uno de ellos. En cuanto al naturalismo, esto se refiere a que el ser humano está determinado por la naturaleza. ¿Y a qué nos referimos con esto? El término naturalismo proviene del latín naturalis y significa lo que está de acuerdo o lo que se deriva de la naturaleza o natura, y tiene como característica el considerar a la naturaleza como totalidad de las realidades físicas existentes, como el principio único y absoluto de todo lo que se considera real. Según la cosmovisión naturalista, a lo largo de la historia del pensar del ser humano se ha tenido el concepto de naturaleza como el reflejo de las magnitudes o de las leyes estrictamente mecánicas como masa, energía, densidad, inercia, etc. Todo esto hace referencia a lo que es el naturalismo. Con referencia al idealismo de la libertad, esto se refiere a que el individuo ha tomado conciencia de su separación respecto de la naturaleza por medio del ejercicio de la libertad de elección o de ejercer su libre albedrío. En este sentido, en esto que también se conoce como idealismo subjetivo, algunos filósofos sostienen que las ideas existen en la mente del sujeto y no en un mundo exterior independiente. Según esta corriente, las ideas dependen de la subjetividad del ser que las percibe. Es así que en este aspecto, en esta instancia, el individuo se separa de lo que es la naturaleza para tener una percepción propia de lo que le rodea. En cuanto al idealismo objetivo, en esta instancia, el ser humano se concibe en armonía con la naturaleza, tiene un papel
de conciencia y de armonía con lo que es la naturaleza. Para esta variante filosófica, las ideas existen por sí mismas y solo se pueden descubrir mediante la experiencia. Vemos ahora las clases de cosmovisiones y podemos clasificar a las cosmovisiones según sus características básicas y según su origen. Por un lado tenemos cosmovisiones míticas y son aquellas cosmovisiones típicas de culturas antiguas, aquellas cosmovisiones cuya visión o aquellas culturas antiguas cuya visión del mundo se veía influida sobre todo por los relatos mitológicos, por aquellos relatos tradicionales, por aquellos relatos ancestrales. Otra clase de cosmovisión es la cosmovisión religiosa, y es aquella que domina a la sociedad en los diferentes aspectos de la vida, como el aspecto político, el aspecto social, jurídico, girando en torno a lo que es una cosmovisión establecida por una religión. Por otra parte tenemos las cosmovisiones filosóficas, y son aquellas que provienen del resultado del análisis de la realidad que han realizado los diferentes filósofos, destacados filósofos, a lo largo de la historia, y han planteado diferentes cosmovisiones desde un enfoque o desde un aspecto filosófico. Y por último, tenemos las cosmovisiones científicas. Y en cuanto a este aspecto, son las cosmovisiones más significativas, más poderosas, sobre todo en la cultura actual. Este tipo de cosmovisiones provienen de los avances y de los conocimientos científicos que se han logrado a lo largo de la historia. Además, podemos mencionar las cosmovisiones desde una teoría filosófica, y podemos mencionar 3, pero mencionamos las cosmovisiones cosmocéntrica, y en este caso se basa en la percepción mitológica del mundo, unida a la naturaleza, pero también a los fenómenos que ocurren en la naturaleza en el mundo. Esta cosmovisión cosmocéntrica afirma que el hombre y la naturaleza comparten una relación estrecha, la cual también puede estar sometida a cambios de acuerdo a la evolución. Por otra parte, tenemos la cosmovisión antropocéntrica, y en este caso se basa en que el ser humano es el centro de todas las cosas y se centran en él todos los cambios de la naturaleza humana y en los principios de juicio que permiten separar al hombre de los demás seres vivos del planeta, al hombre como un ser racional. En este caso estamos hablando de lo que es la cosmovisión antropocéntrica. Y por otra parte también tenemos la cosmovisión teocéntrica, y en este caso esta cosmovisión se basa en que Dios es el centro del universo y que todo lo que sucede, todos los eventos que acontecen son por voluntad divina. Los seres y la naturaleza están sometidos a los designios, a las decisiones de una entidad omnipotente, que da la posibilidad también de que los seres razonables puedan escoger su modo de vida, puedan tener un libre albedrío, pero también con las consecuencias que puedan derivar de sus acciones. Al respecto de estos temas, como autoevaluación número 5 de esta primera unidad que avanzamos, la tarea es la siguiente: describe tu propia cosmovisión. Recordemos que la cosmovisión es la manera en que un individuo tiene de ver, de percibir su entorno, la manera de percibir el mundo y lo que ocurre a su alrededor. Entonces, en este sentido, y recordando los conceptos avanzados en esta semana, describe tu propia cosmovisión, tu forma de ver el entorno, el mundo, tu forma de percibir lo que sucede a tu alrededor. Eso es todo por hoy, y nos encontramos la siguiente semana con la siguiente unidad de esta materia de cosmovisión y realidad nacional. Dios les bendiga.